Hola, ¿qué tal? Yo soy Mila y esto es Mila's Bookshelf. Hoy les traigo un clásico, Norte y Sur, escrito por Elizabeth Gaskell en el año 1854-1855. Esta historia nos habla de Margaret Hale, una chica joven, hija menor de un pastor, la cual vive al comienzo de la historia con su tía, la señora Cho, y su hija, o sea, la prima de Margaret, Edith, la cual está por casarse con uno de los dos hermanos Lennox, el capitán Lennox, y su hermano menor es Henry Lennox, abogado que está enamorado de Margaret. Nuestra protagonista decide dejar de vivir en Londres con su familia materna para regresar a vivir con sus padres en el pintoresco Helston, al sur de Inglaterra, luego de que su prima se casara. Al llegar a Helston descubre que su padre quiere dejar el oficio por conflictos por las doctrinas religiosas de la Iglesia de Inglaterra. Por lo tanto, propone trasladar a su familia a un lugar completamente distinto llamado Milton, al norte del país, en donde la ola de la revolución industrial ya había pasado por allí, llenando la ciudad de fábricas, principalmente de textiles. Toda la familia se muda, incluyendo al señor Hale y la señora Hale, Margaret y su criada Dixon, la cual es muy fiel a la señora Hale desde antes de casada. Al llegar a la ciudad se dan cuenta que las máquinas obreras y las fábricas industriales han hecho estragos con la condición de vida, siendo Milton cenizo, pesado, con calles abarrotadas de trabajadores y totalmente diferente a la de Helston, al sur del país. Al llegar, Margaret conoce a uno de los pupilos de su papá, el cual se vuelve tutor para hombres adinerados de la ciudad que pueden tener el lujo de estudiar, y este es el señor John Thornton, dueño de una fábrica de algodón. Este vive con su madre, la señora Thornton, y su hermana Fanny. A medida que avanza la trama, conocemos otros personajes como algunos obreros que están en la huelga por el tema de los bajos salarios y la desigualdad que tienen los trabajadores. Entre estos está Nicholas Higgins, miembro del sindicato de trabajadores. Otro es Boucher, un trabajador trastornado por la falta de dinero debido a la huelga, ya que tenía 8 bocas que alimentar, incluyendo a su esposa. Bessie Higgins, hija de Nicholas, la cual está muy enferma debido a todo el aire lleno de pelusas que se quedaron en sus pulmones. Su hermana Mary, que es la que trabaja, ya que Bessie no puede y ayuda a Dixon en casa de los Hale. Algunos otros personajes que se hacen mención son Frederick Hale, hermano mayor de Margaret, el cual tiene una orden de captura por una revuelta entre marinos de la Armada inglesa, debido a que su capitán al mando era un déspota. Otros personajes es el padrino de Margaret y mejor amigo del señor Hale, el señor Bell, el cual es oriundo de Milton y le alquila la casa tanto a los Hales como a los Thornton. Antes de empezar con el análisis de personajes, como esta es una historia que se ambienta en sucesos reales, no puedo dejar pasar el impacto de la revolución industrial, sobre todo en Inglaterra, y pueblos como Milton. También la desigualdad de los trabajadores en esa época y cómo comenzó el sindicato y las huelgas afectando millones de familias. Haciendo un recuento histórico, la revolución industrial comenzó a finales del siglo XVIII en Inglaterra, extendiéndose al resto de Europa y Estados Unidos en el siglo XIX. Se caracterizó principalmente por el aumento de la economía agraria, artesanal, industrial y la mecanizada. Esta se dio gracias a las innovaciones tecnológicas como las máquinas a vapor, los talleres mecánicos y las nuevas herramientas de hierro y acero. También la creación de grandes fábricas, generando el desplazamiento de gran cantidad de personas a un mismo lugar y reemplazando los talleres en casas más pequeñas. El crecimiento urbano por la migración masiva del campo a las ciudades y la expansión del comercio en transportes como ferrocarriles y barcos a vapor que conectaron mercados. Claramente tuvo sus ventajas como bienes en menor tiempo, países industriales se volvieron potencias mundiales, avances tecnológicos, mejor movilidad social para personas como Thornton, el cual pudo ascender de posición, la generación de más empleo, entre otros. Asimismo, tuvo ciertas desventajas, como las largas jornadas de 12 a 16 horas al día, trabajo infantil, enfermedades debido a los descuidos como el que tiene Bessie Higgins, bajos salarios, poca seguridad, contaminación del ambiente debido al humo, los ruidos y las no existentes reglas de salubridad. Las tensiones surgidas por la desigualdad entre dueños de fábrica y obreros que desató las huelgas que hablaremos más adelante y el abandonamiento de los pequeños pueblos, por lo que mencioné, de la movilización de las personas por más oportunidades de trabajo. Otro tema importante que toca el libro es las revueltas que hubo debido a las injusticias laborales, por lo que gracias a eso surgieron los sindicatos y en su debido tiempo las huelgas. Durante la primera revolución industrial, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los obreros sufrían largas jornadas de trabajo, como mencioné anteriormente. Tenían salarios muy bajos, había trabajo infantil y condiciones insalubres.
Podemos ver esto mencionado en la novela como por ejemplo la huelga que se dio donde todos los trabajadores se pusieron de acuerdo para detener labores y así fue como hasta por 2 semanas, hasta que el señor Thornton trajo trabajadores de Irlanda, lo cual enfureció más a los huelguistas y fueron a formar disturbios en su casa en donde hieren a Margaret. Los obreros luchaban por lo que se conoce ahora como el 888, el cual dictaminaba tener 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de tiempo libre. Para ese entonces los empleadores veían eso como una aberración, ya que sus trabajadores querían menor tiempo y recibir más salario, algo que le disgustaba mucho a la señora Thornton, la cual rechazó esto con vehemencia. Muchos empleadores quedaron resentidos por las huelgas de los trabajadores y rechazaron contratarlos nuevamente como le pasó a Boucher. Ahí es donde entra el estigma de los sindicalistas, los cuales hacían llamar la Combination Act entre 1799 y 1800, que comenzaron como sociedades de ayuda mutua que evolucionaron a sindicatos, los cuales se hicieron ilegales en una época. Entre los años 1824 y 1825, los sindicatos se legalizaron en Inglaterra, aunque aún habían sus restricciones. Existía un estigma con los trabajadores pertenecientes a los sindicatos, siendo estos vistos como revoltosos y difíciles, como le pasó a Nicholas Higgins, que le fue difícil conseguir empleo hasta que el señor Thornton le dio una oportunidad gracias a que Nicholas mencionó a Margaret. Gracias a la presión de las huelgas, las reglas pudieron cambiar un poco y los empleadores no tuvieron más opción que aceptar las condiciones o se irían a la quiebra. En la novela podemos ver cómo el señor Thornton acepta de nuevo a trabajadores y una vez acepta a Higgins, estos se vuelven buenos compañeros de trabajo, siendo Higgins un buen consejero para el señor Thornton, haciendo que incluyera comedores para los trabajadores, ya que, según Thornton, obreros bien alimentados trabajan mejor. Sin embargo, así como el paro afectó a millones de obreros sin trabajo y sin cobrar, que los llevaron al punto de desesperación, como a Boucher y a su esposa, que se autodesvivieron por la pobreza, hambruna y soledad, dejando a 7 niños huérfanos a cargo de Higgins, que los adoptó como suyos. Muchos empleadores resistentes al cambio tuvieron que cerrar sus negocios debido a la falta de personal o a la inversión de la movilización de trabajadores como los irlandeses, que traerlo fue un costo adicional que Thornton pagó. También hizo otros malos gastos como las compras de algodón a crédito, siendo este un terreno peligroso debido a que el mercado no era estable, desplomándose de repente, lo cual lo llevaron a la bancarrota y no se recuperó perdiendo su fábrica, recuperándola luego gracias a la inversión de Margaret, pero no todos corrían con la misma suerte. Ok, habiendo mencionado ya los hechos históricos que inspiraron parte de la trama del libro, hablaremos un poco de los personajes principales y los que llamaron mi atención. Después quiero hacer una comparación entre John Thornton y Fitzwilliam Darcy. Entre los personajes a mencionar tenemos los Hale, como Margaret, su hermano Frederick, el señor y la señora Hale. Tenemos a los Thornton como John, Fanny y la señora Thornton. Los Higgins como Nicholas, Bessie y María. Otros personajes como Boucher, Dixon, el señor Bell. Los Lennox, el capitán Henry, Edith y la señora Shaw. Como vemos tenemos bastantes personajes, así que empecemos una vez. Empecemos con la familia principal, los Geo. Y nuestro protagonista, Margaret. Es inteligente, tiene un carácter firme, así como un sentido moral y de justicia bastante alto. También es compasiva y simpática. Al inicio, un poco idealista y crítica de la vida industrial, idealizando a Hellstone y despreciando a Milton, pero luego evoluciona al aprender el valor del trabajo, la dignidad y el sacrificio de los obreros que no son muy diferentes a los campesinos de su ciudad natal. Su relación con el señor Thornton es de enemy to lovers. Al principio es prejuiciosa del carácter de nuestro coprotagonista y como el Minton se valora más el trabajo que lo académico, entre otras cosas como la condición de vida es algo que en lo que difiere mucho con él. Creo que Margaret al idealizar tanto a Hellstone es muy prejuiciosa a ver el otro lado de la moneda, más realista en ciudades como Milton, que la modernización y tecnología ya había llegado. Además de las condiciones de vida y el comportamiento de sus habitantes, para ella los ciudadanos eran fríos, distantes, poco civilizados y no amables. Pero poco a poco fue aprendiendo a ver por qué se moldearon así. La evolución de Margaret me gustó mucho porque aprendió a ver que más allá de las grandes ciudades como Londres, habían personas con situaciones precarias que no tenían tiempo de estudiar o pensar en algo bonito que usar, sino vio la realidad fuera de su burbuja y eso le enseñó mucho. Pasemos al señor Richard Hale. Es un hombre culto y bondadoso, amable, pero de carácter débil. Deja el clero por dudas religiosas debido
hacia dónde se estaba dirigiendo la Iglesia de Inglaterra en ese entonces, en la cual él sentía que ya no estaba de acuerdo con sus doctrinas. Tiene una integridad intelectual alta al dejar el clero, aunque también es incapaz de afrontar ciertas situaciones familiares que ponen a su familia en posiciones precarias, como la enfermedad de su esposa y su muerte anunciada, así como el tema de Frederick y su incapacidad por enviar por su hijo de manera secreta para despedirse de su esposa, dejándole esta labor a Margaret. El señor Hale juega un papel importante en la evolución de Margaret, ya que gracias a él se mudan a Milton. Sin embargo, su falta de carácter dice mucho de él, siendo incapaz de soportar la enfermedad de su esposa y dejando casi todo a manos de Margaret y Dixon. Seguimos con la señora Hale. Es una mujer enfermiza, nostálgica y melancólica. Nunca se adaptó a Milton y extrañaba la vida en el sur, cargando con el resentimiento que tenía hacia su esposo por su mudanza. Era una mujer que se quejaba de todo y, a diferencia de Margaret, nunca salió de esa burbuja. Lastimosamente muere de lo que pareciera es tuberculosis, pero logra reencontrarse con su hijo una última vez. Recuerdo leyendo el libro que su personaje me irritaba un poco. Entiendo lo difícil que debió ser mudarse, pero vivir en el pasado y en la melancolía tampoco es vivir, sobre todo si la dejaban mucha de esa carga a su hija menor. Ahora pasemos con el último integrante, Frederick Hale. Era valiente, decidido, leal a su familia y, así como su hermana, una integridad moral intachable. Participó en un motín naval por las injusticias que su capitán al mando infligía sobre él y sus compañeros. Pero la armada inglesa, lejos de estar de su lado por la tiranía del capitán, le ordenaron una orden de captura a Frederick por levantar un motín por el cual él se tuvo que dar por muerto e huir a España, específicamente a Cádiz, donde se casa con una mujer del área. Él muestra una profunda devoción hacia su hermana y su madre, siendo la primera su mayor confidente. No lo vemos mucho en el libro, pero es mencionado varias veces, siendo uno de los principales motivos de la melancolía de la señora Hale. Pasemos a nuestra segunda familia, los Thornton. Empecemos con nuestro coprotagonista, John. Hombre trabajador, autodidacta, con una disciplina férrea, orgulloso y a veces brusco, es profundamente honesto. Viendo su pasado, se puede entender que de la noche a la mañana dejó de ser un niño con ilusiones y aspiraciones propias para convertirse en la cabeza de su familia luego que su padre se autodesviviera luego de caer en problemas económicos. John tuvo que dejar la escuela y una vida académica por enfrentarse a la realidad de tener que trabajar y solo trabajar para alimentar a su madre y a su hermana pequeña. John sacrificó mucho por su familia. Intentó aprender de sus jefes y fue guardando dinero poco a poco, trabajando no en las mejores condiciones, pero aguantando lo suficiente para con los años poder hacer su primera inversión. Los antiguos amigos de su padre vieron su potencial y así fue John escalando poco a poco. Al inicio representa al empresario rígido que cree en la autoridad y el esfuerzo individual. Lo podemos ver con el tema de la huelga, negando las peticiones de los obreros y reemplazándolos, pero con la intervención de Margaret, él evoluciona a ser un empleador más empático, más humano y comprensivo. Lastimosamente se queda en bancarrota por lo que expliqué antes, y Margaret, al haber cambiado su idea de cómo era el señor Thornton, se enamora de él y lo ayuda. Podemos ver que él realmente no era malo, pero tenía los estigmas de su época y más que todo se rodeaba de personas que alimentaban esas ideas. Por ejemplo, sus socios de negocio eran los otros empleadores de Milton. Su madre también lo desaprobaba, al igual que las familias ricas del lugar, pero una vez se fue involucrando con los Hales, con las opiniones del señor Hale y las contrarias de Margaret, él fue expandiendo día a día su visión tan cerrada de sus ideas, ¿no? Se puso en el lugar de los trabajadores, como por ejemplo Higgins, sabiendo lo que es tener que alimentar otras bocas. También es amable con los Hale, luego de que la enfermedad de la señora Hale empeorara, sorprendiéndome para bien, porque Margaret lo había rechazado ya la propuesta de matrimonio y él seguía atento con la familia a pesar de la negativa de la señora Thornton por el desprecio a su precioso hijo. La evolución de él con Margaret es bastante lenta, pero se cocina de poco a poco, aunque ellos se evitan, siempre se encuentran. Y después de unos malos entendidos y vueltas del destino, logran reencontrarse en Londres, donde se hospeda Margaret luego de la muerte del señor Hale. La señora Thornton, fuerte, orgullosa y protectora de su hijo. Luego de la trágica muerte de su esposo, queda en su hijo levantar la familia, porque como ya sabemos, las mujeres en ese entonces no tenían demasiados derechos. Entre esos, trabajar no estaba bien visto,
por lo que tuvo que vivir de manera precaria hasta que su hijo pudiera sustentarles una mejor vida. Está en contra de todo lo que no sea de Milton, por ejemplo, los Geo. Siente que su vida es más ingenua, la de ellos, por así decirlo, a diferencia de la difícil vida de su ciudad natal, de la cual ella se siente muy orgullosa de ser de ahí. Prácticamente ella piensa que ser obrero es mejor que ser erudito, lo cual lo siente una pérdida de tiempo, porque lo único que te saca de donde estás es el trabajo duro, como lo hizo su hijo. Choca mucho con Margaret y la señora Hale, principalmente con la manera de ser de la primera y la debilidad de la segunda. No está de acuerdo con la huelga y ya tiene la creencia de que ahora los obreros se quieren convertir en patrones y para ella eso es una aberración. Por momentos cortos tiene simpatía por otras personas, como por ejemplo la promesa que le hizo la señora Hale y la resignación de saber que su hijo quería pedirle matrimonio a Margaret. Al final se mantuvo a su lado después de la bancarrota como el pilar que siempre ha sido para yo. Fanny Thornton, y después de casada, Watson. Es frívola, superficial y vanidosa. Odia la vida en Milton, le parece sosa e insípida. Desea vivir en la ciudad lejos del triste Milton y sus fábricas. Es muy diferente a su madre, siendo más dramática y desinteresada por la situación que están pasando. Busca aparentar refinamiento social y dinero. No gusta de los Hale porque los considera inferiores. Su hermano logra casarla con el señor Watson, un hombre adinerado y mayor que ella, quien le tiene mucha paciencia. Fanny no tiene tanta profundidad como personaje y al final es el alivio cómico. Pasemos a los Higgins. Empecemos con Nicholas Higgins. Es un obrero sindicalista, el cual comenzó la huelga junto con los demás obreros para obtener más beneficios. Su esposa murió y tiene dos hijas, la mayor siendo Bessie, la cual está muy enferma, y María, la que lo ayuda con el sustento en casa. Nicholas es muy estoico, terco y orgulloso. Al conocer a los Hale no les cae muy bien, sobre todo el señor Hale, viendo las cosas con ojos religiosos, el cual Nicholas no es muy abierto al respecto. Al quedar sin empleo y con la muerte de Boucher, su vida da un giro negativo, siendo casi consumido por la tristeza de haber perdido a su hija. Con la ayuda de Margaret y su padre, Nicholas pudo salir del fondo de donde pudo haber caído, pero con la muerte de Boucher y su esposa, la vida lo empujó a tragarse su orgullo para alimentar a esos 7 niños que quedaron a su cuidado de manera voluntaria, por lo que Nicholas se vio en la obligación de pedir trabajo en todas las fábricas de Milton. Sin embargo, los empleadores le niegan alguna oportunidad por considerarlo problemático. Pero gracias a la ayuda de Margaret y su intervención con el señor Thornton, además de su propia devoción, ya que Nicholas llegó a la fábrica desde temprano, no fue atendido hasta la tarde por John, quien ya lo había rechazado una vez, pero al ver sus condiciones precarias y el tema de los niños, cede a favor de él. La relación con John, más que ser de empleador obrero, se vuelve de compañeros de trabajo donde Higgins funciona como consejero y ayuda en muchas ocasiones para el señor Thornton. Bessie Higgins es la hija enferma de Higgins, piadosa, resignada y espiritual. A diferencia de su padre, contrasta mucho con su progenitor en varias maneras. Su dulzura y fe la acercan a Margaret haciéndose grandes amigas. Margaret la visita varias veces mientras reside enferma y es el ancla que mantiene a su padre cuerdo de acciones negativas que pudo haber cometido en algún momento. En el libro se menciona que luego de la muerte de su madre, Bessie tuvo que ir a trabajar ya que María aún estaba muy pequeña. En consecuencia, trabajó en fábricas que no tenían una medida de salubridad, como mencioné anteriormente, y tampoco se menciona qué tan joven era, pero debe haber sido una niña, lo que afirma también el trabajo infantil. Debido a las malas condiciones, sus pulmones se empezaron a llenar de pelusa o el polvo del algodón, que con los años hicieron estragos en su salud hasta su esperada muerte. El fallecimiento fue doloroso para los Higgins, sobre todo para Nicholas y para su gran amiga Margaret. María Higgins aparece poco en la trama, pero es un personaje práctico, trabajadora y representa la vida sencilla de las mujeres obreras de la ciudad. Tuvo que lidiar con la muerte de su hermana y el duelo de su padre. También lo ayudó con los niños de Boucher y una vez fue construido el comedor se convirtió en la cocinera regular. María era diferente a Bessie, siendo más tímida y reservada. Una época mientras Nicholas estaba sin trabajo fue el sustento de la familia. Ahora pasemos a los Lennox y las Shaw. El capitán Lennox es oficial del ejército siendo correcto y educado, y el esposo de Edith. No tiene mucho protagonismo en la trama con Margaret, pero se intuye que siente una devoción por su esposa. Henry Lennox es abogado y el hermano menor del capitán Lennox. Es inteligente, ambicioso y tiene un toque de ironía. Está interesado románticamente en Margaret y le propone matrimonio al inicio de la historia. Se muestra amable y a su disposición siempre. Cuando ella regresa a Hellstone, volviendo con sus padres, él va de visita un día para pedirle matrimonio, pero esta lo rechaza.
Ahí vemos que Henry confundió su amistad con Margaret por sentimientos mutuos de amor y afecto. Una vez rechazado, su molestia es palpable, por lo que en ese preciso momento se va del lugar y no volvemos a saber de él hasta mucho después. Margaret lo menciona de vez en cuando, sobre todo en el proceso legal de Frederick, en donde busca esa mano ayuda discreta para que los sostenga profesionalmente a tener una ventaja en el caso abierto de su hermano. Luego más adelante los vemos cuando Margaret regresa a Londres luego de la muerte de sus padres e intenta tener nuevamente una oportunidad con ella, pero Margaret quiere más que todo su guía experta para saber cómo manejar sus bienes ahora que tiene una herencia heredada. Henry en lo personal no es un personaje que me gustó. Yo puedo entender que no todos saben manejar el rechazo. Sin embargo, la manera en la que fue con Margaret, a diferencia de Thornton, es muy notoria. John tampoco es que aceptó el rechazo, pero no la despreció, sino que se volvió más atento e hizo una introspección en donde cambió lo que él sentía que tenía que cambiar según consideró la opinión de Margaret. También fue más amable con la señora Hale al saber de la enfermedad de esta y no apoyó los malos comentarios de su mamá en contra de la señorita Hale. A diferencia de Henry, que simplemente desapareció de la vida de ella, no estoy diciendo que está bien o mal, pero podemos ver la perspectiva de ambos rechazos. Edith Shaw y de casada Lennox. Es prima de Margaret por el lado materno, es bonita, alegre y está más preocupada por los contextos sociales y familiares que por los problemas políticos o sociales. Es bastante superficial. Una vez casada con el capitán Lennox, le habla a Margaret sobre sus viajes en sus cartas y cómo la entristece el cambio de vida de la familia deseando que ella regrese a Londres. En Edith podemos ver que realmente no percibe las cosas de la misma manera que Margaret con respecto a Milton. Para ella es desagradable y nada como Londres, aunque no lo conoce. Cuando tiene su primer hijo, le comenta nuevamente sus deseos a su prima que regrese para conocer al niño, pero una vez regresa a Londres, vemos que Edith la necesita más que todo para ser la nana de sus niños, porque hace referencia a que sí que haría ella con el niño si Margaret llega a mudarse nuevamente a Milton. Yo percibo que Edith sí le tenía aprecio a su prima, pero más que todo la necesitaba para un fin. Se menciona al principio que una de las razones por la que nuestra protagonista se mudó donde los Shaw era para hacerle compañía a Edith, entre otros motivos. Así que para Edith ella era indispensable, pero más que de una manera amistosa, según mi opinión, era algo como una acompañante más, porque daban clases juntas y la acompañaba a hacer compras. La señora Shaw es la madre de Edith, tía de Margaret y hermana de la señora Hale. Al igual que su hija, es bastante superficial, centrada en las apariencias y el bienestar material. Es viuda, no se menciona mucho acerca de su esposo o de su vida de casada, tampoco aparece mucho, solo a inicios y a finales. Ella es la que va en busca de Margaret cuando sus padres mueren junto con el señor Bell. Al igual que Edith desprecia a Milton, cuando ésta va allí, no ve la hora de irse con su sobrina. No es un personaje muy significativo, solo en los primeros años de Margaret, pero eso no lo vemos. Otros personajes. Boucher. Es un obrero desesperado con 7 hijos y una esposa que se queda en casa. Vive en una situación de pobreza extrema. Este personaje es el resultado de lo que la desigualdad social representa. Llevado, al igual que los demás, por un mejor sustento a la huelga, pierde mucho siendo expulsado de todos los trabajos que pudo haber aplicado. Al principio lo vemos un tanto inseguro, pero a la vez agresivo, queriendo un mejor salario para mantener a su familia. Pero a medida que la desesperación avanza porque los patrones no quieren ceder a los deseos de los obreros, es uno de los primeros en querer abandonar la huelga. Pero Higgins lo convence de lo contrario. Él también participa en la revuelta en casa de Thornton, donde Margaret sale herida. Si mal no recuerdo, en la serie de la BBC se muestra que él es el quien tira la piedra, pero en el libro se mencionan otras personas. Sin embargo, su destino es el mismo. A causa de la desesperación de no tener empleo, se desvive y cuando su esposa se da cuenta de su muerte, ella también lo hace, dejando a 7 niños huérfanos. Como mencioné, Boucher es la representación de una sociedad esclavista en su época, con salarios bajos, viviendo en barrios pobres, con poca accesibilidad a necesidades básicas y largas horas de trabajo, siendo así la crisis entre obreros y patrones su punto quiebre. Dixon. Al igual que su patrona, la señora Hale, Dixon nunca se adaptó a Milton. Despreciaba todo lo que representaba un cambio o la clase obrera. Creía que la familia con la que trabajaba tenía más estatus del que verdaderamente poseía. Acompañó a la señora Hale desde antes de casada
y no estuvo de acuerdo de su casamiento con el señor Hale, así como tampoco con su mudanza a Milton, y siempre hacía saber su desprecio y malestar, aunque Margaret la puso en su lugar repetidas veces. Seguía siendo un personaje con poca adaptación al cambio, no le agradaba a Higgins cuando iba de visita, y más cuando estaba sucio, considerando que él debía entrar por la puerta de servicio. Entrenó a la hija de este para ser ayudante en casa y se alegró mucho al ver a Frederick antes de la muerte de su madre. Era uno de sus favoritos, más que Margaret. Lo que sí podemos decir de ella es que era muy leal a la señora Hale. La cuidó en toda su enfermedad hasta su muerte y acompañó a Margaret a Londres como su doncella. El señor Bell es un viejo amigo del señor Hale, siendo catedrático en Oxford. Es el padrino de Margaret, siendo el que incitó al señor Hale a mudarse a Milton y que se quedara en su casa de alquiler. Él es amable y cordial, siempre pensando en su ahijada y en su mejor amigo, preocupado por ella una vez sus padres mueren. La acompaña a Hellstone una vez más para reanimarla después de su duelo. Es un personaje que siempre está para los Hale e incluso para el señor Thornton. Al morir, ya le había declarado a Margaret que si algo pasaba con él, todas sus posesiones quedarían a su nombre, ya que era un hombre sin familia. Cuando el señor Hale muere, él es el que le dice a Margaret la noticia y la va a buscar a Milton, por lo que las propiedades de este, como la casa donde los Hale se quedaban y la mansión de los Thornton y aledaños, quedan siendo propiedad de ella, junto con una suma de dinero considerable. También conocía los secretos de la familia, como el problema con Frederick. Su carácter también era bromista y un poco cínico. Prefería su mundo académico a regresar a su oriundo y natal Milton. Ahora que describía a todos los personajes, la verdad es que la obra de Elizabeth Gaskell toca muchos temas importantes, como los que ya mencioné, siendo el tema de la revolución industrial y sus afectaciones, también sus beneficios, las huelgas, los sindicatos, la comercialización, la desigualdad, la creación de nuevos ricos o self-made men debido a la industrialización, la falta de oportunidades, las malas condiciones laborales, la realidad de la pobreza de muchas familias, las enfermedades debido a la insalubridad, entre otras muchas cosas. Es una obra que vale la pena leer para entender el contexto social de la época, pero sobre todo siendo realistas para ver cómo es el romance entre Thornton y Margaret. La verdad que la devoción de él hacia ella me recuerda mucho la dinámica de Enemies to Lovers de Darcy y Elizabeth y tienen muchas cosas en común. Para finalizar con mis comentarios, les recomiendo ver la serie de la BBC. Es muy buena. Imagino que si les gustan las películas o los libros de época, ya lo habrán visto, pero también recomiendo leer el libro. Ahora, a lo que nos importa. ¿Qué tiene que ver el señor Darcy con este libro? La verdad, no mucho. Pero mientras leía y veía el comportamiento de Thornton y la dinámica con Margaret, como mencioné, me recordó mucho a Elizabeth también. Aunque entre Darcy y Thornton hay una competencia de quién es más arrogante que el otro. Pero es interesante cómo son movidos por el rechazo a ser más amables e introspectivos. Darcy es un caballero de una familia de terratenientes. Recordemos que Orgullo y Prejuicio se escribió años antes de Norte y Sur en 1813. También se menciona en el libro que Thornton no se consideraba un caballero, sino un hombre de negocio, rechazando este lado de la riqueza heredada o old money, el cual Darcy sí pertenece. En sus caracteres, pues ambos son determinados, leales, no disfrutan de ambientes sociales, siendo introvertidos, orgullosos, reservados, sinceros y honestos. Darcy tiene los manerismos y el refinamiento distintivo de su época y rango, mientras que Thornton es más práctico, siendo honesto muchas veces de manera directa, sin tapujos y crudo. En la transformación de ambos, Darcy se vuelve más humilde, aprende a no ser prejuicioso y se muestra como un hombre generoso y justo. Por otra parte, Thornton, en su transformación, aprende a ser más empático, humano y comprensivo con hombres como Higgins. En definitiva, son hombres que cambiaron debido a un corazón roto por el rechazo de una propuesta de matrimonio, siendo interesante cómo ambos conectaron con eso que sus intereses amorosos le hicieron ver. Una introspección muy personal y muy interesante. En resumen, Darcy es el caballero aristocrático que debe aprender a mirar más allá de su clase, mientras que Thornton es el industrial self-made que debe aprender a equilibrar poder y empatía. Ambos representan dos modelos de masculinidad georgiana y victoriana. Recordemos que Orgullo y Prejuicio ocurre en la época de la regencia, ¿no? Ok. En definitiva, no tengo una opinión de quién es mejor que quién, pero me pareció interesante recalcar el hecho de que, aunque tienen sus similitudes, también tienen sus diferencias, dependiendo de la época y en qué aspectos se desarrollaron. Si te gustó el video, por favor, dale like, coméntame si estás de acuerdo conmigo o no. Al final, todo esto es mi opinión y podemos diferir. Y nos vemos la próxima. Chao.